Mañana me voy a morir y hay algo que necesito contar antes de irme. No es por la edad, aunque tengo 83 años. No es por enfermedad, aunque mi cuerpo ya está cansado. Es porque hay secretos que pesan tanto que cuando uno los carga toda la vida, llega un momento en que ya no puede más. Me llamo Esperanza, qué raro nombre para alguien que perdió la fe tan joven, ¿verdad? Y desde esta mecedora de mimbre, en el portal de mi casita que da a la plaza del pueblo, he visto pasar 3 generaciones. He consolado a madres que lloraban, he escuchado secretos que otras mujeres no se atrevían a decir ni en sus rezos. Pero hay algo que nunca conté, algo que guardé como se guarda un cuchillo envenenado en el pecho, esperando el día en que ese dolor tan grande pudiera servir para algo bueno. Mi infancia terminó un martes de abril, cuando tenía apenas 14 años y aún creía que el mundo era un lugar seguro donde los adultos protegían a los niños. Ese día, mientras mi madre había ido al mercado del pueblo vecino, un viaje que le tomaba toda la mañana, mi padrastro, don Aurelio, ese hombre que había llegado a nuestra casa como la promesa de una nueva vida, me miró con ojos que ya no eran los mismos. No fueron sus palabras las que me alertaron del peligro, sino ese silencio espeso que se instaló en la cocina, ese aire que de repente se volvió difícil de respirar, como si alguien hubiera cerrado todas las ventanas del mundo. Recuerdo que intenté seguir pelando las papas para el almuerzo, pero mis manos temblaban de una manera extraña, como si mi cuerpo supiera algo que mi mente aún no quería entender. Lo que sucedió después cambió para siempre el color de mis días, tiñó de gris mis mañanas y llenó de sombras mis noches. Pero esa parte de la historia, esa parte requiere que primero entiendan quién era yo antes, quién era esa niña que cantaba mientras barría el patio, que soñaba con ser maestra y que creía firmemente que las flores del jardín de mi abuela tenían poderes mágicos. Era una niña que corría descalza por los senderos de tierra, que se inventaba historias fantásticas para los niños más pequeños del barrio, que tenía la risa más contagiosa de todo el pueblo según decía doña Carmen, la panadera. Era una niña que confiaba, que amaba sin medida, que veía bondad hasta en los perros callejeros. Era, en pocas palabras, todo lo que don Aurelio estaba a punto de destruir con sus manos sucias y su alma enferma. Pero antes de sumergirme en esa oscuridad que duró años, necesito que conozcan también a mi madre, doña Remedios. Una mujer trabajadora que enviudó muy joven y que creyó encontrar en don Aurelio la salvación para nosotras dos. Ella trabajaba cosiendo vestidos para las señoras del pueblo, sus dedos siempre tenían pequeñas heridas de tanto pincharse con las agujas, y por las noches, bajo la luz amarillenta de la lámpara de queroseno, bordaba manteles que vendía en el mercado para completar el sustento. Era una mujer buena, de esas que nunca levantaban la voz, que siempre encontraban una disculpa para los errores ajenos, que creía que el amor todo lo podía arreglar. No sabía, como podría haberlo sabido, que había invitado a un depredador a vivir bajo nuestro techo, que había puesto a su única hija en las garras de un hombre que vería en mi inocencia no algo que proteger, sino algo que conquistar y destruir. La felicidad más grande de mi vida duró exactamente 6 meses. Fueron los primeros 6 meses después de que don Aurelio llegara a casa, cuando todavía fingía ser el hombre bueno que había enamorado a mi madre. En esos días, yo creía que por fin tendríamos una familia completa, que él sería como el papá que nunca tuve. Me compraba dulces de la tienda de don Jacinto, me ayudaba con las tareas de la escuela, y los domingos me llevaba a caminar hasta el río donde me enseñaba a pescar. Mi madre sonreía más que nunca, cantaba mientras cocinaba, y hasta se había comprado un vestido nuevo de color azul que la hacía ver más joven. Yo pensaba que Dios había escuchado por fin nuestras oraciones, que después de tantos años de pobreza y soledad, nos había mandado un ángel guardián. Pero los ángeles no existen, niña, y lo que parecía una bendición era solo el disfraz que usan los demonios cuando quieren entrar a tu casa sin que los reconozcas. El primer día que me tocó fue también el día que aprendí que gritar no siempre sirve de nada. Era un jueves lluvioso, recuerdo perfecto el sonido de la lluvia en el techo de zinc, porque ese ruido se me quedó grabado para siempre en la memoria. Mi madre había ido donde mi tía Esperanza, sí, me pusieron su nombre, que vivía en el pueblo de al lado y que estaba enferma de los pulmones.
Vengo en la noche, mijita, me había dicho mi madre, cuida la casa y obedece a don Aurelio. Esas palabras me dan escalofríos hasta el día de hoy, porque fueron como una sentencia de muerte para mi infancia. Cuando se fue mi madre, don Aurelio cambió. Se le borró la sonrisa, se le apagó la voz suave, y en sus ojos apareció algo que yo no había visto nunca, algo sucio y hambriento que me dio tanto miedo que corrí a encerrarme en mi cuarto. Pero él tenía las llaves de todas las puertas de la casa. Mi alma se partió en pedazos ese día, pero mi cuerpo siguió caminando como si nada hubiera pasado. Esa es la cosa más rara del dolor muy grande, que uno puede estar muriendo por dentro y por fuera seguir pareciendo normal. Al día siguiente, cuando mi madre regresó, yo estaba ayudándole a don Aurelio a reparar la cerca del patio, como si fuéramos la familia feliz de siempre. Él me miraba con una sonrisa que ahora conocía bien, una sonrisa que decía sin palabras: si hablas, nadie te va a creer. Y tenía razón. ¿Quién le iba a creer a una niña de 14 años que el hombre que había salvado a su madre era un monstruo? ¿Quién iba a destruir la felicidad de doña Remedios por los cuentos de una niña que a lo mejor estaba inventando cosas? En esos tiempos, niña, las niñas como yo no teníamos voz, y si la teníamos, nadie la quería escuchar. Lo peor no fue que me lastimara. Lo peor fue que me enseñó a vivir con miedo todos los días. Cada mañana que me levantaba, lo primero que pensaba era: hoy mi madre se va a ir. Cada ruido en la casa me hacía saltar como un gato asustado. Cada vez que él me miraba, mi estómago se volvía un nudo tan apretado que no podía comer. Dejé de reírme, dejé de cantar, dejé de soñar con ser maestra. En la escuela, las otras niñas decían que me había vuelto muy seria, que ya no era divertida. La señorita Mercedes, mi maestra, me preguntó varias veces si me pasaba algo malo en casa, pero yo solo movía la cabeza y le decía que estaba bien. Mentir se volvió tan natural como respirar, porque la verdad era un lujo que yo no me podía dar sin destruir lo poco bueno que le quedaba a mi madre. 3 años duró mi calvario, pero hubo un momento en que creí que todo iba a cambiar para bien. Don Aurelio enfermó de los riñones y estuvo 2 meses en cama, tan débil que apenas podía levantarse para ir al baño. Durante esas 8 semanas, volví a ser yo misma, ayudé a mi madre a cuidarlo sin que él pudiera tocarme, volví a cantar bajito mientras lavaba los platos, hasta soñé otra vez con terminar la escuela. Mi madre estaba tan preocupada por el que no notó que yo había vuelto a sonreír, que había recuperado el apetito, que por las noches ya no me despertaba gritando. Pensé que tal vez Dios lo castigaría para siempre, que tal vez se moriría y nosotras quedaríamos libres. Pero los hombres malos tienen 7 vidas, niña, y cuando se curó, volvió peor que antes, como si la enfermedad hubiera alimentado su maldad en lugar de limpiarla. El día que cumplí 17 años fue el día que tomé la decisión más difícil de mi vida. Era domingo y había misa de 11 en la iglesia. Mi madre se había levantado con dolor de cabeza y decidió quedarse en casa, y don Aurelio, como siempre, aprovechó para quedarse también. Yo sabía lo que iba a pasar, ya conocía muy bien esa mirada suya, esa sonrisa que me helaba la sangre. Pero esa mañana algo había cambiado en mí, algo se había roto o tal vez se había compuesto, no sé bien cómo explicarlo. Cuando él se me acercó en la cocina, yo no corrí como siempre. Me quedé parada, lo miré a los ojos, y por primera vez en 3 años le dije: no. Fue una palabra pequeñita, pero sonó en la cocina como un grito de guerra. Él se quedó sorprendido, porque no esperaba que el ratoncito le mostrara los dientes al gato. Esa misma noche decidí que me iba del pueblo, aunque no tenía ni un peso en el bolsillo ni un lugar a donde llegar. La decisión me cayó como un rayo, no podía seguir viviendo así, no podía seguir siendo la niña que se escondía en los rincones esperando que el monstruo se fuera a dormir. Empecé a planear mi escape en secreto, guardando las monedas que mi madre me daba para los mandados, cosiendo ropa de noche para tener algo que vender, escribiendo cartas que nunca mandé a mi prima Rosa que vivía en la capital. Sabía que irme significaba dejar a mi madre sola con él, y eso me partía el corazón en pedazos tan pequeños que todavía hoy, 66 años después, me duele pensarlo.
Pero también sabía que si me quedaba, una de dos, o me volvía loca completamente, o un día iba a agarrar el cuchillo de picar carne y le iba a hacer a él lo que él me había hecho a mí durante tanto tiempo. Lo que pasó la noche antes de irme fue lo que me dio fuerzas para toda la vida, aunque en ese momento pensé que me iba a matar de la tristeza. Mi madre entró a mi cuarto y se sentó en la orilla de mi cama, y yo supe inmediatamente que ella sabía la verdad, que tal vez siempre la había sabido pero no se había atrevido a enfrentarla. No hablamos de don Aurelio directamente, pero ella me dijo, mija, a veces una tiene que escoger entre salvarse a sí misma o salvar a otros, y las dos cosas no siempre se pueden. Me abrazó tan fuerte que sentí que me estaba despidiendo no solo de ella, sino de todo lo que había sido hasta ese momento. Usted váyase, Esperanza, me susurró al oído, váyase y sea feliz, que eso es lo único que una madre quiere para su hija. Al día siguiente, antes de que saliera el sol, salí de esa casa con una maleta de cartón, 20 pesos ahorrados, y un secreto que creí que me acompañaría hasta la tumba. Pero los secretos, niña, a veces tienen su propia vida, y este mío esperó 60 años para pedirme que lo contara. La libertad no siempre sabe dulce, a veces tiene el sabor amargo del hambre. Aquella primera noche lejos del pueblo dormí bajo un puente, abrazando mi maleta de cartón como si fuera lo único que me mantenía con vida. El frío se me metía por los huesos, los perros merodeaban buscando sobras, y yo pensaba que tal vez había cometido un error imperdonable, pero entonces recordé sus manos en mi piel, y supe que jamás podría regresar. Aunque eso significara. Encontrar trabajo fue casi un milagro, aunque mal pagado y agotador. Lavaba ropa en la casa de una familia adinerada, restregando camisas hasta que mis dedos sangraban, pero cada moneda era una victoria contra el pasado. Sin embargo, mientras veía la espuma correr por la batea, un pensamiento me taladraba la cabeza. Mi madre seguía allá, con él, y yo aquí. El amor nunca fue sencillo para mí, porque el miedo lo contaminaba todo. Me casé 2 veces, no buscando ternura sino refugio, un techo que me alejara de las sombras del recuerdo. Con mi primer marido tuve un hijo, pero cada vez que intentaba abrazarlo, un fantasma me jalaba hacia atrás. Yo quería ser madre de verdad, pero en lugar de protegerlo con amor, lo protegía con distancia, y esa distancia terminó marcándonos a los dos de una forma que nunca confesé. La vida, aun en su crueldad, a veces guarda pequeñas redenciones. Mi nieta fue la primera persona que me arrancó una risa después de tantos años. Ella se trepaba en mis rodillas pidiéndome cuentos, y yo, sin querer, volvía a inventar historias como cuando era niña. En esas tardes descubrí algo que me aterró más que el recuerdo de Aurelio, que el silencio que me había protegido toda la vida, ahora estaba encadenando a las niñas que venían detrás. La culpa es una herida que nunca cicatriza del todo, y en mi caso fue como un cuchillo que alguien me dejaba incrustado cada mañana. Durante años soñé con volver a mi pueblo, abrazar a mi madre, confesarle la verdad y pedirle perdón por haberla dejado sola con aquel monstruo, pero cada vez que estaba a punto de hacerlo, algo dentro de mí me detenía. Caminaba hasta la estación de buses con la determinación de quien va a enfrentar a sus demonios, compraba incluso el boleto con manos temblorosas, y al final lo rompía antes de subir. No me atrevía, no podía. Y esa cobardía me perseguía hasta en mis sueños, despertaba jadeando en medio de la noche, convencida de que escuchaba su voz llamándome desde la cocina, suplicando que no la abandonara. Pero cada mañana, al mirarme al espejo, la realidad me devolvía la misma respuesta cruel: yo había elegido salvarme a mí misma. Y lo que más me aterraba era descubrir un día que aquella elección tenía un precio que todavía no terminaba de pagar. Aún así, hubo momentos en que la vida me regaló destellos de luz, como si quisiera recordarme que no todo estaba perdido. Conocí personas buenas que me tendieron la mano, mujeres mayores que me trataron como a una hija, vecinos que compartían conmigo un plato de sopa caliente cuando no tenía que comer. Esos gestos pequeños eran como brasas en medio del hielo, me devolvían un poco de fe en la humanidad. Pero justo cuando empezaba a creer que podía ser feliz, mi propia mente me traicionaba, las risas de los hombres en la calle me sonaban como amenazas,
un golpe de puerta me hacía encogerme en un rincón. El roce accidental de una mano me paralizaba como si fuera una descarga eléctrica. Nadie lo sabía, nadie lo sospechaba, pero yo vivía con un enemigo invisible dentro de mi cabeza, y ese enemigo me recordaba, en cada detalle de la vida cotidiana, que escapar de un lugar no siempre significa escapar del todo. El matrimonio fue, al principio, un refugio que parecía firme, pero pronto se convirtió en otra prisión disfrazada de normalidad. Mi primer esposo era un hombre trabajador, serio, sin grandes ambiciones, pero su manera de mirarme a veces despertaba en mí los mismos temblores que intentaba enterrar. Nunca se lo conté, nunca le confesé que el motivo por el que evitaba sus caricias no era desamor, sino el recuerdo de otras manos que me habían robado la inocencia. Él pensaba que yo era fría por naturaleza, que no sabía amar, y aunque no me lo reprochaba abiertamente, lo sentía en cada silencio suyo, en cada vez que se volteaba en la cama para dormirse sin mirarme. Con el tiempo, ese abismo entre nosotros se hizo tan grande que ni el nacimiento de nuestro hijo pudo llenarlo. Y ahí fue cuando descubrí lo más doloroso, que el pasado no solo me había robado a mí, también le estaba robando a las personas que me amaban sin saberlo. Pero entonces llegó mi nieta, y con ella una semilla que yo no esperaba. Esa niña era diferente, no conocía mis miedos, no arrastraba mi pasado, y quizá por eso me miraba con unos ojos tan limpios que parecían capaces de borrar todo lo que yo había sido. Se sentaba en mis rodillas y me pedía que le contara historias, y yo, sin saber por qué, empezaba a inventar mundos llenos de príncipes, dragones y bosques encantados. Y mientras le hablaba, me escuchaba a mí misma y me daba cuenta de que todavía sabía crear belleza con palabras, que todavía podía dar alegría sin que me pesara. Pero cada vez que ella me sonreía, una pregunta me mordía por dentro: ¿qué pasaría si un día alguien como Aurelio se cruzaba en su camino? ¿Qué pasaría si el silencio que yo había guardado durante 60 años se convertía en la misma trampa para ella y para tantas niñas como ella? Esa idea me taladraba el alma, y fue entonces cuando comprendí que tal vez mi voz no estaba hecha para morirse conmigo, que tal vez lo que había callado toda mi vida necesitaba ser contado antes de que fuera demasiado tarde. El silencio fue mi condena y también mi escudo, porque aunque me protegía del juicio de los demás, me mantenía atrapada en un cuarto sin ventanas. Cada vez que veía en los periódicos noticias de niñas violentadas, mi pecho se llenaba de una rabia tan grande que me daban ganas de gritarles a todos: yo también lo viví. Pero me tragaba las palabras, porque pensaba que ya era demasiado tarde, que nadie me iba a escuchar, que mi voz no tenía importancia. Y esa autocensura se volvió mi cárcel, un peso que cargaba incluso en los momentos de mayor calma. En reuniones familiares me quedaba en silencio cuando alguien hablaba de justicia o de fe, porque dentro de mí una voz me repetía: tú no supiste defenderte, tú no supiste salvar a tu madre. Tú no supiste salvar a tu hijo del frío de tus brazos. Esa voz era cruel, era inclemente, y a veces, cuando me quedaba sola en las noches, llegaba a pensar que la única manera de callarla sería. A pesar de todo, había días en que la vida me sorprendía con una ternura inesperada. Recuerdo uno en particular, un amanecer cualquiera. Mi nieta me llevó de la mano hasta el jardín y me enseñó una mariposa recién salida del capullo. Mira, abuela, está aprendiendo a volar, me dijo con esa inocencia que solo los niños poseen. Yo la observé con atención, y de repente sentí que ese insecto frágil era una metáfora de mí misma, una criatura que había vivido encerrada demasiado tiempo y que apenas ahora intentaba desplegar las alas. Pero al mismo tiempo, esa imagen me golpeó con fuerza, porque me di cuenta de que nunca había contado mi verdad, nunca había abierto las ventanas de mi prisión, y si no lo hacía pronto, tal vez me moriría con las alas pegadas al cuerpo. Esa mañana, mientras el sol apenas despuntaba, supe que ya no podía seguir callando, aunque todavía me faltaba reunir el valor suficiente para. El miedo, sin embargo, no se rinde fácilmente, y en mí había echado raíces profundas. Cada vez que pensaba en hablar, una película se reproducía en mi mente. Veía los ojos incrédulos de la gente, escuchaba los murmullos de los vecinos diciendo que era mentira. Imaginaba a mi propia familia mirándome con desconfianza.
Esa anticipación me paralizaba más que el recuerdo del pasado mismo. Y lo más aterrador era pensar en el nombre de Aurelio. Pronunciarlo en voz alta me parecía como invocar a un demonio que podía volver a aparecer, incluso después de muerto. Así que callaba, y ese silencio me enfermaba por dentro. Los médicos decían que eran achaques de la edad, que las palpitaciones, la presión alta y los temblores eran normales en alguien de 80 años, pero yo sabía que no, era mi secreto. Latiendo como un corazón ajeno dentro del mío, recordándome que todavía tenía una deuda con esa niña que alguna vez fui. Y esa deuda me perseguía cada día, como si me dijera al oído que el tiempo para saldarla se estaba acabando. Y entonces llegó el día en que todo cambió, el día en que entendí que mi voz no era solo mía, sino un eco que podía ayudar a otras. Fue una tarde tranquila, de esas en las que el pueblo parece quedarse dormido bajo el sol. Mi nieta, ya adolescente, me preguntó de golpe: «Abuela, ¿por qué nunca hablas de tu infancia?». Esa pregunta me atravesó como una lanza, porque en sus ojos había una mezcla de ternura y de curiosidad genuina, sin juicio, sin morbo, solo un deseo de conocerme de verdad. Y fue en ese instante que lo supe: el silencio no era un refugio, era una herencia maldita que yo estaba a punto de legarle a ella. No podía permitirlo. No podía dejar que las nuevas generaciones cargaran con un silencio igual al mío. Así que respiré hondo, miré el horizonte del pueblo que me vio nacer, y me prometí que, antes de que llegara la hora de mi muerte, abriría la herida, la mostraría al mundo. Y dejaría que el eco de mi historia resonara lo suficiente como para que ninguna niña volviera a sentirse tan sola como yo me sentí aquella tarde lluviosa en la cocina. El miedo volvió con la precisión de un reloj en la madrugada, pero esta vez lo miré de frente como quien desenfunda un arma hasta encontrar la valentía que le falta. La mañana en que decidí hablar comenzó con el zumbido del mercado y el olor a pan recién hecho que trepaba desde la panadería de doña Carmen, y sin embargo mi corazón parecía querer salirse por la boca. Me senté temprano en la banca de la plaza, sostuve entre las manos la hoja arrugada donde había escrito las palabras que había guardado por décadas. La repasé una y otra vez hasta que las letras parecían mis propias costillas. A mi alrededor la gente colocaba sillas para la feria, los hombres saludaban con la falsa confianza de siempre y algunos niños corrían con cometas que pintaban el cielo de nervios. Traje fotos, cartas viejas, un viejo mantel bordado que mi madre cosió años atrás y que yo había guardado sin saber por qué. Lo saqué de la caja como quien exhibe una reliquia y sentí que cada fibra contaba algo que mi boca aún no se atrevía a decir. Había preparado un pequeño mitin en la plaza, pedí permiso al alcalde, que me miró con esa mezcla de piedad y curiosidad que usan los que quieren sentirse parte de la historia sin mojarse. Y aceptó cediéndome un rincón junto al kiosco, con un micrófono que temblaba como mis manos. Cuando subí al tablado, la multitud se acomodó entre murmullos y teléfonos levantados. Allí estaba Aurelio, o tal vez era la idea de Aurelio, sentado entre los que siempre lo habían defendido. Con esa expresión de viudo ejemplar que conocía demasiado bien, y en ese instante mis piernas me fallaron y me quedé con la palabra a medio camino. Con la garganta llena de sombras y un silencio que esperaba que yo rompiera de un solo golpe, pero en vez de romperlo mi voz se quebró y el mundo pareció contener la respiración, y entonces, justo antes de pronunciar el nombre que lo traía de vuelta al aquí y a la ahora, recordé la primera vez que me dijo que si hablaba nadie me creería. No estaba sola, esa idea me dio fuerza como un fogonazo de luz en la médula. Mientras me esforzaba por ordenar las frases en mi mente, noté a mi nieta entre la multitud, sus manos apretadas en las de la profesora del colegio, y vi también a doña Carmen con los ojos vidriosos. La señora del refugio con el pañuelo en la mano y el herrero que una vez me había ofrecido trabajo cuando llegué a la ciudad, fueron caras pequeñas, humanas, que se volvían paredes protectoras a mi alrededor. Antes de subir al escenario habíamos ensayado en la cocina de mi casa. Yo leía y ellas asentían, me corregían cuando tartamudeaba. Me acercaban agua y me sostenían la mirada como quien sostiene una lámpara para que no se apague. Además, había reunido pruebas que no eran chillones papeles judiciales pero eran testigos de verdad, cartas que mi madre había escondido, una vecina que había escuchado gritos hace años y que aún temblaba al contarlos.
La testimonio escrito de una mujer que, desde lejos, había soportado el mismo acoso de un hombre con sonrisa amable. Todo eso estaba dentro de una carpeta marrón que pesaba como un juramento. Mientras el sol se filtraba entre los aleros y las palomas se agitaban, deslizó mi nieta la mano por mi brazo y me dijo sin dramatismo infantil: «Abuela, cuéntalo como me cuentas tus cuentos». Esa simple petición me dio las palabras que había perdido y me empujó a empezar a leer en voz alta. Las primeras frases salieron temblorosas pero claras. Y mientras las pronunciaba sentí como el tiempo volvía sobre sí mismo y la cocina de mi infancia se abría en la plaza, mostrando cosas que durante años hubiera deseado sepultar. Y justo cuando iba a desenterrar el episodio que más me pesaba, la gente dejó de conversar y el aire pareció afinarse en espera de lo que vendría. La duda, sin embargo, arañó mis talones con ferocidad, cada palabra que salía me exponía como una imagen al sol, y en mi cabeza se proyectaban las consecuencias posibles, la incredulidad, la compasión fingida, las burlas, la indiferencia, el desprecio hacia mi madre por haber confiado. Mientras relataba, mis manos repasaban involuntariamente la costura del viejo mantel como quien busca un punto de fuga. A mi espalda oía respiraciones que se habían vuelto testigos y, al mismo tiempo, posibles verdugos. Pensé en cómo Aurelio había aprendido a sonreír para la galería, en cómo construyó una reputación sólida, en los hombres que lo respetaban y que podían sentirse atacados por llamar a cuentas a uno de los suyos. Pensé en perder lo poco que me quedaba, la estabilidad que me habían dado los años, la poca paz que había conseguido, y la sensación de riesgo me subió por la garganta como un veneno ya conocido. Por unos segundos, la memoria me jugó su peor carta. Me llevó de nuevo a aquella cocina con la lluvia golpeando el zinc, y escuché su voz suave diciéndome que si hablaba nadie creería a una niña. Que destruiría la vida de mi madre, y entonces sentí un peso en el costado de la plaza, como si alguien hubiera puesto las manos en mis hombros para intentar bajarme del escenario. Y en ese roce imaginario el pasado trató de imponerse otra vez, pero al mismo tiempo supe que callar era ahora ser cómplice de una traición hacia las niñas que me miraban con ojos abiertos, y justo cuando una mano invisible parecía querer arrastrarme hacia atrás, escuché un rumor, un murmullo que subía como ola. Y ese rumor pudo ser aliento, o podría ser el preludio de una venganza. La primera frase que pronuncié con convicción fue pequeña, apenas un hilo, pero se volvió cuerda y luego puente. Dije que ya no quería que ninguna niña se sintiera sola como yo me sentí, y de repente mi voz, que temblaba al inicio, se templó por la certeza que había costado años conseguir. Conté sin detalles que herían la sensibilidad, pero con la verdad desnuda de lo que pasó, nombré fechas, describí la sensación del encierro. Dije él fue quien, y al pronunciar ese pronombre sentí el peso del nombre completo en la lengua como una pedrada que esperaba ser arrojada al estanque. La gente se inclinó hacia adelante, las manos que antes sostenían cafés y bolsas se olvidaron de su contenido, y entre los rostros apareció una mezcla extraña, incredulidad obra de quien no quiere creer, rabia de quien se da cuenta de una injusticia, y un silencio atroz que pedía más. Entonces, en medio de ese silencio, alguien empezó a aplaudir tímidamente. Aplaudió a una mujer que durante años había callado los suyos, y su aplauso fue una chispa que prendió a otro y luego a otros, hasta que una tenue ovación pareció querer proteger la confesión más que celebrarla. Fue en ese crescendo cuando sentí que algo cambió en el aire. Una figura, alta y conocida, se incorporó de entre la multitud. Su cuerpo recortado por la luz del sol era reconocible para mí de inmediato. Y antes de que pudiera terminar de unir nombre y presencia, la narración quedó suspendida en mi garganta porque la figura avanzó hacia el kiosco con paso firme y la plaza entera contuvo la respiración, y yo, con la mano aún apoyada en la carpeta marrón, supe que en ese instante se decidiría si mi voz serviría para sanar o para desencadenar otra batalla que nadie había planeado. El murmullo se transformó en cuchicheo cuando esa figura se adelantó, y aunque yo sabía perfectamente quién era, el resto del pueblo tardó apenas segundos en reconocerlo. Aurelio, el hombre que había sido mi verdugo en la infancia, se abrió paso entre la multitud con la seguridad de quien aún se siente intocable. Llevaba la misma postura erguida,
el sombrero bien puesto y esa expresión calculada que tantas veces usó para engañar a todos. Por un instante sentí que el tiempo se había detenido y que yo volvía a ser la niña de 8 años, temblando en la cocina mientras él se inclinaba sobre mí. Pero la diferencia ahora era el micrófono en mi mano y los ojos de cientos clavados en nosotros. Su sola presencia era un desafío, una amenaza silenciosa que trataba de invalidar cada palabra que había dicho, y por dentro me gritaba la pregunta, ¿y si todos se ponen de su lado? ¿Y si piensan que es un anciano indefenso y yo la mentirosa? Esa duda, como un clavo oxidado, me atravesó el pecho y estuvo a punto de hacerme callar, pero cuando Aurelio abrió la boca para hablar, noté un detalle en su mirada que nunca había visto, por primera vez en décadas. Parecía no tener control absoluto, y ese mínimo temblor en sus labios se volvió la grieta por donde yo debía lanzar la siguiente piedra. El apoyo llegó en el momento justo, como si el destino hubiera pactado con mi voz. Antes de que Aurelio pudiera acomodar sus palabras, una mujer del público se levantó con fuerza inesperada. Era Julia. La vecina que de niña había escuchado los golpes tras las paredes de mi casa y que había cargado con el silencio tanto como yo. Su voz tembló, pero no se quebró, confirmó lo que yo había narrado, dijo que muchas veces quiso hablar pero no se atrevió, y su confesión encendió un eco que se multiplicó. Tras ella, una segunda voz surgió, luego otra, hasta que varias mujeres del pueblo empezaron a murmurar que también habían sentido la mirada de Aurelio demasiado tiempo sobre sus hombros, que también recordaban gestos extraños, que también habían callado. La plaza, que hasta segundos antes parecía un tribunal en mi contra, se convirtió en un coro de memoria compartida. El aire se cargó de una tensión eléctrica, y mientras yo observaba esa transformación, Aurelio permanecía quieto, con los puños apretados dentro de los bolsillos, como si temiera que cualquier movimiento lo delatara más de lo que ya lo estaban delatando. Y en ese instante comprendí que la verdad, cuando por fin encuentra salida, ya no puede volver a enterrarse, pero también supe que una reacción brutal estaba a punto de desatarse porque Aurelio jamás aceptaría perder así. Frente a todos. La furia no tardó en mostrarse, y cuando apareció lo hizo como un rugido que cortó la ovación en seco. Aurelio levantó la voz, me llamó mentirosa, dijo que era una anciana despechada inventando historias para llamar la atención, y juró que todo era un complot para manchar su nombre. Sus palabras, llenas de veneno, retumbaban en la plaza como un eco que quería sofocar cada testimonio. Algunos hombres de su generación asintieron en silencio, otros murmuraron excusas de yo lo conozco, jamás haría algo así, y esa ola de incredulidad amenazó con arrasar lo que habíamos levantado segundos atrás. Sentí un vacío en el estómago, ¿sería posible que, aún después de tanto dolor, la mentira siguiera teniendo más poder que la verdad? Miré a mi nieta y vi su rostro endurecido, no de miedo sino de rabia. Ella no había vivido lo que yo, pero llevaba en su sangre la herida heredada. Fue entonces cuando comprendí que la batalla no era solo mía, que mis palabras eran el inicio de una guerra silenciosa que apenas comenzaba, y en ese cruce de miradas entre mi verdugo y mi descendencia, supe que lo que estaba a punto de pasar marcaría el destino no solo de mi familia, sino de todo el pueblo. La salvación llegó envuelta en un gesto inesperado. Un joven, nieto de Julia, alzó su teléfono y gritó que todo estaba siendo transmitido en vivo por redes sociales. Esa simple revelación cayó como un rayo en medio del silencio, porque lo que hasta entonces parecía un asunto del pueblo se había vuelto público, irreversible, imposible de esconder bajo las alfombras de la costumbre. Aurelio intentó avanzar hacia el muchacho, exigió que apagara la transmisión, pero dos hombres lo detuvieron sin violencia, apenas con las manos extendidas para impedirle el paso. Y por primera vez supe lo que era verlo reducido, ya no era el monstruo de mi infancia, ni el patriarca respetado del pueblo, sino un hombre viejo intentando escapar de una verdad que se le derrumbaba encima. La multitud se dividió entre gritos y lágrimas, y mientras el sol caía en diagonal sobre el kiosco, mi voz retomó el hilo que había perdido. Hablé no solo de mí, sino de todas las que alguna vez fueron silenciadas. Y esa confesión se volvió colectiva. Aún así, la tensión no había terminado, porque en los ojos de Aurelio brillaba un último recurso,
una amenaza muda que prometía que no se rendiría tan fácilmente. El aire se volvió denso, casi irrespirable, cuando Aurelio comprendió que la transmisión escapaba a su control, y en ese instante dejó de fingir. Sus facciones se endurecieron como piedra, su voz se convirtió en un rugido gutural que no se parecía en nada a la del hombre correcto que todos conocían, y sus palabras fueron lanzadas como cuchillos: mentira, todo es mentira. Esta mujer siempre estuvo loca, y ustedes la siguen como ovejas. La multitud se estremeció, algunos retrocedieron como si hubieran visto a un animal salvaje enjaulado, y yo sentí un vuelco en el estómago, porque reconocí de inmediato ese tono. El mismo que había usado conmigo en la oscuridad, el mismo que me paralizó durante años. Pero esta vez no estaba sola en un cuarto cerrado, estaba en una plaza abierta, con testigos, con voces que ya habían comenzado a unirse a la mía. Aurelio alzó el brazo como si quisiera señalarme, tal vez intimidarme, pero la multitud interpretó aquel gesto como un intento de agresión, y un murmullo furioso comenzó a recorrer las filas, anunciando que algo estaba a punto de estallar. La reacción fue inmediata y, por primera vez en mi vida, no fui yo quien tuvo que defenderme. Varias mujeres se interpusieron entre Aurelio y el estrado, sus cuerpos frágiles pero firmes como murallas invisibles. Lo miraban con un desprecio que no necesitaba palabras. Como si de pronto todos hubieran visto la verdadera cara del hombre que tanto veneraban. Un par de jóvenes sacaron sus teléfonos y comenzaron a preguntar en voz alta: ¿cuántas más? ¿Quién más quiere hablar? Y de pronto lo que empezó siendo mi confesión personal se transformó en una especie de juicio público, donde cada testimonio que emergía desde la multitud añadía peso a la verdad. Aurelio, al ver que el control se le escapaba, retrocedió un paso, y en ese retroceso supe que la coraza se había roto. Mi nieta subió corriendo al estrado, me tomó de la mano y alzó mi brazo como si fuera una bandera, y el aplauso que brotó entonces no fue tímido ni dividido, fue un rugido colectivo. Una respuesta que retumbó contra las paredes del pueblo. Y, sin embargo, en medio de esa ovación, yo sabía que aún quedaba un último movimiento de Aurelio, porque los hombres que pierden el poder casi nunca se van en silencio. Y no me equivoqué, Aurelio, acorralado, lanzó su última carta con la astucia de un depredador viejo. Se llevó la mano al pecho, fingió un mareo, dejó caer el sombrero al suelo y empezó a tambalearse como si un ataque fulminante lo estuviera partiendo en dos. De inmediato algunos corrieron a sostenerlo. Otros gritaron pidiendo agua, y por un momento la multitud dudó, confundida entre la compasión y la sospecha. Yo lo observé desde el estrado y lo reconocí, esa era otra de sus tácticas, la de convertirse en víctima para escapar del peso de sus actos. Pero la duda empezó a extenderse entre la gente, y el murmullo de «¿será verdad, o quizás está enfermo?» amenazaba con disolver la fuerza de lo que habíamos conseguido. Si caían en su trampa, todo se desmoronaría, mi verdad se reduciría a un espectáculo cruel, y mi historia volvería a quedar enterrada. Mi corazón latía con furia, porque intuía que, si alguien no desenmascaraba ese último teatro, Aurelio lograría salirse con la suya una vez más, como lo había hecho durante toda su vida. Pero la justicia, a veces, llega disfrazada de oportunidad. Entre los que se acercaron a socorrerlo estaba un médico jubilado del pueblo, don Ramiro, que con la calma de quien ha visto demasiadas farsas, le tomó el pulso y lo miró a los ojos. Después de unos segundos de tensión insoportable, se levantó y dijo con voz clara: «Este hombre no tiene nada, está fingiendo». Esa sentencia cayó como un martillo en medio de la plaza. Los que lo sostenían lo soltaron con asco, la multitud explotó en abucheos, y Aurelio, descubierto, se quedó solo, sin teatro, sin máscara, sin defensa. Su rostro palideció, y por primera vez lo vi pequeño, reducido, vencido por la verdad. El murmullo se volvió clamor, y mientras la ovación cubría el aire, entendí que mi voz ya no me pertenecía, era de todas las que habían callado, de todas las que se atrevieron a hablar ese día. Aurelio bajó la cabeza, incapaz de sostener la mirada de nadie, y en ese gesto reconocí la señal de que la batalla había terminado, aunque el eco de la guerra recién comenzaba en cada conciencia que se había abierto. La multitud pedía justicia, y el destino de Aurelio estaba sellado,
pero lo que pasaría después aún pendía en el aire, como una página que nadie se atrevía a pasar. La plaza nunca había sonado tan viva como aquella tarde. El murmullo se convirtió en un coro unánime, un clamor que exigía justicia, y por primera vez en décadas sentí que mis palabras ya no eran solo mías, sino de un pueblo entero que había despertado de su propio letargo. Mujeres mayores comenzaron a llorar, algunas se acercaron a tomarme la mano y me susurraban: yo también, a mí también me pasó, gracias por hablar. Aquellas confesiones silenciosas eran como grietas que se abrían en un muro que siempre había parecido indestructible. Y mientras más voces se unían, más comprendía que mi historia era solo una entre cientos, que el monstruo tenía muchos rostros y que Aurelio era apenas uno de ellos. Pero esa revelación, en lugar de darme alivio, me dejó un nudo en la garganta, porque entendí que lo que se había abierto ese día no era el final, sino apenas la primera herida de una batalla mucho más grande. El miedo, sin embargo, todavía rondaba como un fantasma invisible. Aurelio había sido descubierto, pero su sombra seguía pesando sobre mí, como si en cualquier momento pudiera levantarse, sacudirse el polvo y volver a pronunciar esas amenazas que tantas veces habían enmudecido mi niñez. Y no era solo él, era la certeza de que aún había hombres en esa plaza que pensaban como él, que lo defendían en silencio porque se veían reflejados en su caída. Esa sospecha me caló hondo, porque me recordó que una confesión no destruye de golpe una cultura de silencio, que la verdad puede ser celebrada un día y negada al siguiente. Vi a un grupo de vecinos apartados, discutiendo en voz baja, algunos moviendo la cabeza con desaprobación, y me pregunté si el valor que había despertado esa tarde sobreviviría a la noche. Porque el silencio, cuando regresa, lo hace con el doble de fuerza, y yo temía que el eco de mi voz fuera apagado de nuevo. Aún así, había una fuerza invisible que me empujaba hacia adelante, una certeza que no tenía cuando era joven: ya no estaba sola. Mi nieta, con los ojos brillantes de valentía, sostenía mi mano como si al apretarla pudiera devolverme todos los años que me robaron, y en esa unión sentí que había algo más poderoso que el miedo, la herencia de la verdad. Ella, y todas las niñas que escuchaban en silencio desde las ventanas del pueblo, eran el motivo por el que había sobrevivido tanto tiempo callada, el motivo por el que esa tarde decidí hablar. Tal vez yo no viviría lo suficiente para ver un cambio real, pero sabía que cada palabra mía plantaba una semilla en esa tierra endurecida. Y una semilla, por pequeña que sea, siempre encuentra la forma de romper el suelo y salir a la luz, aunque todavía no supiera si alguien la regaría después. Esa noche, cuando la plaza finalmente se vació y el eco de los gritos quedó flotando en las paredes, regresé a mi casa con una mezcla extraña de alivio y desolación. Había ganado una batalla, sí, pero la guerra contra la memoria apenas comenzaba dentro de mí. Cada rincón de mi casa me devolvía imágenes antiguas, cada sombra parecía arrastrar los susurros de Aurelio, como si al nombrarlo hubiera despertado a todos mis fantasmas de golpe. Me senté en la misma mecedora de mimbre desde la que había decidido hablar, y el silencio del pueblo se me hizo insoportable, porque ya no era el silencio de la opresión, sino el silencio de lo que vendría después. ¿Qué haría la justicia con un hombre como él? ¿Qué haría el pueblo con la verdad que tanto tiempo se negó a ver? ¿Y qué haría yo con el peso de haber arrancado la venda, sabiendo que algunos preferirían seguir ciegos? La mañana siguiente amaneció con un aire distinto, como si el pueblo entero respirara con dificultad después de lo ocurrido. Cuando salí al portal de mi casa, algunas vecinas me esperaban con canastas de pan, frutas y flores. No era un regalo cualquiera, era un gesto de respeto, un modo silencioso de decirme que ya no estaba sola. Ver esos rostros, algunos que antes me habían dado la espalda, me conmovió hasta las lágrimas. Me abrazaban fuerte, me decían que valiente y usted abrió la puerta para todas nosotras. Yo sonreía, pero por dentro me debatía entre la alegría y el miedo, porque sabía que no todos reaccionarían igual. Las flores en mis manos eran bellas, sí, pero también eran frágiles, y me preguntaba cuánto tiempo resistirían antes de marchitarse. Y mis sospechas no tardaron en confirmarse. Al mediodía, un grupo de hombres se reunió frente a la alcaldía,
reclamando que las mujeres estaban enloqueciendo y que Aurelio merecía respeto por los años que había servido al pueblo. Escuché sus gritos desde mi ventana, cada palabra era como una piedra que golpeaba mi espalda. Decían que yo había inventado todo, que a mis 83 años deliraba, que buscaba atención en mi vejez. Lo más doloroso fue reconocer algunas voces, hombres que había visto crecer, muchachos a los que un día cuidé cuando eran niños y que ahora defendían a mi verdugo como si fuera un héroe. Esa tarde entendí que la verdad no siempre es suficiente, que incluso desnuda frente a todos, hay quienes prefieren cubrirla con el manto de la costumbre. Y esa certeza me pesó más que los años que llevaba encima. Pero la juventud del pueblo no se quedó callada. Varias muchachas organizaron una vigilia en la plaza esa misma noche, llevaron velas, pancartas improvisadas y se tomaron de las manos formando un círculo que iluminaba la oscuridad. Entre ellas estaba mi nieta, firme como una roca, gritando con voz clara lo que yo no había podido gritar de joven, nunca más silencio. Su fuerza me estremeció, porque vi en ella la continuidad de mi voz, el eco que sobreviviría incluso cuando yo ya no estuviera. Algunas madres llevaron a sus hijas pequeñas y les decían, miren, escuchen, aprendan a no callar. Ese coro femenino resonó tan fuerte que el miedo que había sentido al escuchar las voces de los hombres horas antes comenzó a desvanecerse. Era como ver dos pueblos enfrentados, uno aferrado al pasado y otro pariendo, a gritos, un futuro distinto. Pero ese parto, como todos, estaba lleno de dolor y sangre, y yo temía lo que podía venir después. El precio de hablar se hizo evidente en los días siguientes. Alguien pintó la palabra mentirosa en la puerta de mi casa, y por la noche escuchaba pasos detenerse frente a mis ventanas, como si quisieran recordarme que todavía había quienes deseaban callarme. Una madrugada golpearon fuerte la reja y lanzaron piedras al patio, despertándome con un sobresalto que me devolvió a los terrores de mi adolescencia. Mi nieta, con los ojos encendidos de rabia, me pidió que denunciáramos, que nos fuéramos del pueblo, pero yo sabía que huir otra vez sería perder todo lo que habíamos ganado. Sin embargo, quedarme significaba enfrentar un peligro que ya no era solo memoria, sino carne y hueso, caminando de nuevo frente a mi puerta. Y aunque estaba cansada, aunque el cuerpo me dolía con cada amanecer, había algo que me decía que el desenlace de esta historia todavía no se había escrito del todo. Una tarde, mientras regaba las plantas del patio, se acercó una joven que no conocía. Me dijo que había escuchado mi testimonio y que gracias a él había encontrado el valor de contar lo que le había ocurrido a ella también. Sus palabras me golpearon como un rayo de esperanza. Comprendí que, aunque mi voz era débil y temblorosa, había sembrado semillas en corazones que ni siquiera sabía que existían. Sentí que la cadena que me ató tantos años comenzaba a romperse, no solo para mí, sino para otras. Ese día, mientras el sol caía detrás de los cerros, me descubrí sonriendo con una certeza nueva. Ya no podían borrarme de la historia, porque la historia había comenzado a escribirse en muchas voces distintas. Pero la alegría no me duró demasiado. Esa misma noche recibí una carta anónima bajo la puerta. Vieja, cállate o te haremos callar nosotros. El papel estaba arrugado, como apretado con odio entre las manos de quien lo escribió. Me quedé mirándolo largo rato, con el pulso acelerado. No era la primera amenaza, pero esta vez sentí que se acercaba un desenlace inminente. ¿Lo cumplirían? ¿O solo era un último intento de infundirme miedo? Lo cierto es que dormí con la vela encendida, como si la luz pudiera alejar a las sombras que rondaban mi casa. A veces pienso que la memoria duele tanto porque no se limita al pasado, también se proyecta hacia el futuro y amenaza con repetirse, una y otra vez. Al día siguiente, mientras la plaza aún estaba manchada de cera por la vigilia, me senté frente a todos los que quisieron escucharme y dije algo que nunca antes había pronunciado: si mi voz incomoda, es porque dice la verdad. Y si intentan silenciarme, otras voces se alzarán. En ese instante, no era solo yo. Era mi madre, era mi abuela, eran todas las mujeres que callaron antes que yo. El silencio de generaciones se rompía como cristal bajo el peso de esas palabras. Vi lágrimas en rostros jóvenes, vi rabia transformada en coraje,
Y supe que aunque mi vida estaba llegando al ocaso, lo que había encendido ya no se apagaría tan fácil. Y aquí estoy ahora, contando lo que muchos me dijeron que debía llevarme a la tumba. Tal vez mañana vuelva a recibir miradas de odio, o quizás alguien más toque a mi puerta para agradecerme. No lo sé. Lo único cierto es que la historia no termina conmigo, apenas empieza con cada persona que decide no callar. Porque lo que sigue, eso lo escribirán ustedes. Si sienten que estas palabras les tocaron el corazón, acompáñenme en este camino y suscríbanse a mi canal, ahí seguiremos abriendo juntos esas puertas que otros quieren mantener cerradas. Y créanme, lo que tengo guardado para compartir en el próximo relato es algo que aún no se atreven a imaginar.